Bienvenido a otra OSCI clase. En estas tres clases de la actividad 7 vamos a trabajar la resolución de ecuaciones trigonométricas. Vamos a ver tres niveles de ecuaciones. El primer nivel son aquellas ecuaciones que tienen cambio de variable. El segundo nivel, nuestra segunda clase, va a ser ecuaciones donde utilicemos un arreglo algebraico. Mientras que en nuestra tercera clase vamos a ver cómo se resuelven aquellas ecuaciones con el uso de formulario de identidades trigonométricas. Entonces, si quieres aprender a cómo resolver ecuaciones trigonométricas, quédate y toma el apunte. Recuerda que en la descripción te dejo los enlaces para, por si no eres de nuestra escuela, los descargues y sigas nuestra clase como si la estuvieras tomando de forma presencial. Bien, vamos a resolver los dos primeros ejercicios de introducción. Nos dice aquí, resuelve la primera ecuación y resuelve esta segunda ecuación. Recordemos que estas ecuaciones, como la primera, la resolvimos en la actividad 5. Si no te acuerdas de esa clase, te sugiero que vayas al video en el canal y lo veas, para que así recuerdes y refuerces toda esa parte que vimos en la actividad 5, porque lo vamos a retomar en esta sesión. Bien, entonces vamos a resolver el primer ejercicio, el primer ejemplo. En este primer ejercicio vamos a resolver la ecuación coseno de x igual a menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 o menos un medio de la raíz cuadrada de 2. ¿Esto cómo lo vamos a resolver? Entonces, en la actividad 5 vimos que esto lo podemos resolver despejando, así como vimos en matemáticas 3. Entonces, despejamos. Primero hay que aclarar algunos asuntos de la ecuación. Primero, vemos que es una función coseno, es una ecuación básica de coseno, porque ya se encuentra despejada, y está igualado a una cantidad negativa, donde la función coseno tiene cantidades negativas. Eso lo vimos en la actividad 5, y la respuesta es en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, tal como podemos apreciar en el texto. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a despejar. Despejamos la función coseno. Vamos a usar nuestra calculadora. Vayan siguiéndome con su calculadora. Y ponemos coseno inverso de menos la raíz cuadrada de 2 entre 2. Le damos igual. Y fíjense la cantidad que nos queda. Esto es 135 grados. Y ahí está. Entonces vemos que esta es una respuesta de segundo cuadrante, tal como habíamos indicado, pero nos falta la respuesta de tercer cuadrante. Y en la actividad 5, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues primero tenemos que calcular alfa. ¿Cuál es el ángulo agudo y positivo con el cual podemos restar en el segundo cuadrante y sumar en el tercer cuadrante? Y esto lo obtenemos de esta forma. ¿Cuál es el ángulo que le falta para llegar a 180 grados partiendo desde 135 grados? O bien, la diferencia entre 180 y el ángulo que nos quedó. Esto solamente cuando tengamos la función coseno. Y así nos queda que el ángulo alfa es 45 grados. Entonces, ese ángulo alfa es el que vamos a utilizar para determinar la respuesta de segundo cuadrante y de tercer cuadrante. Aquí lo tenemos. Recuerden que para segundo cuadrante la fórmula es, o la forma es 180 grados menos alfa. Mientras que en el tercer cuadrante es 180 grados más alfa. Es por eso que es importante determinar quién va a ser nuestro ángulo alfa. Recuerden que alfa es el ángulo agudo y positivo. Entonces, como alfa es 45 grados, calculamos en cada cuadrante y nos queda 180 grados menos 45, mientras que en el otro va a ser 180 grados más 45. Y así obtenemos que es 135 grados y 225 grados.
Así la respuesta es 135 grados y 225. Pero hay algo importante que nos dice el texto. Fíjate, el texto nos dice que vamos a dar la respuesta para ángulos comprendidos entre 0 y 2pi. ¿Y eso qué es? Eso no lo vimos en la actividad 5. Vamos a dejarlo así por mientras y ahorita, en un ratito más, vamos a platicar de qué es eso de que nos pidan la respuesta entre 0 y 2pi. Bien, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio de la misma página 109 es el siguiente. Tenemos la ecuación 4 veces el seno cuadrado de un ángulo menos 3 igual a 0. Bien, para esto vamos a realizar un cambio de variable para que tenga forma cuadrática. Vamos a definir como u la función seno de teta. Y así esta ecuación va a cambiar a la ecuación cuadrática 4u cuadrada menos 3 igual a 0. Ahora vamos a resolver esta ecuación cuadrática para luego regresar al cambio de variable. Vamos a resolverlo, como en este caso es una ecuación cuadrática pura, pues se puede resolver despejando. Pasa sumando y luego el 4 dividiendo y nos queda que u cuadrada es igual a 3 cuartos. Ahora vamos a sacar raíz a ambos lados de la ecuación y nos queda que u va a ser igual a más menos la raíz de 3 cuartos. Es decir, distribuimos la raíz arriba y abajo y nos queda más menos la raíz de 3 sobre la raíz de 4, pero la raíz de 4 es exacta, es 2. Y así podemos ver que u es igual a más menos la raíz de 3 sobre 2. Luego vamos a regresar al cambio de variable. Recuerda que habíamos definido como u al seno de teta. Entonces nos van a quedar dos ecuaciones. Aquí están. Para u igual a menos raíz de 3 sobre 2, nos va a quedar la ecuación seno de teta igual a menos raíz de 3 sobre 2. Y para el valor raíz de 3 sobre 2, nos queda seno de teta igual a raíz de 3 sobre 2. Ahí están las dos ecuaciones. Y estas dos ecuaciones, fíjate que son ecuaciones básicas de seno. Y para poder obtener la respuesta, hay que resolver cada ecuación básica tal como lo hicimos en nuestra primera ecuación. Bien, entonces vamos a plantearlas por separado. Aquí tenemos la primera, vamos a resolver seno de teta igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Y qué es lo que debemos de considerar en esta función, en esta ecuación básica de seno? Pues el valor vemos que está igualado a un valor negativo. Y aquí es donde tienes que pensar. Seno de teta, ¿en qué cuadrantes es negativo? Y la respuesta es en el tercer y en el cuarto cuadrante. Entonces vas a obtener dos respuestas, una en el tercero y una en el cuarto. Y ahora vamos a proceder tal como lo vimos en Mate 3. Bien, entonces despejamos. Ahora vamos a calcular este valor. Ponemos en nuestra calculadora seno inversa de menos raíz de 3 entre 2. Le damos igual y nos queda menos 60 grados. Lo apuntamos, aquí lo tenemos, menos 60 grados. Pero fíjate que este no es un alfa, sí agudo, pero no positivo. Entonces tenemos que obtener el alfa. Se obtiene de la siguiente manera. Valor absoluto de los que nos quedó. Siempre que nos quede una cantidad negativa en esta parte, toma el valor absoluto. Y así nos queda 60 grados. Bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como habíamos planteado que vamos a tener dos respuestas, una en el tercero y una en el cuarto cuadrante, pues precisamente es eso. Identificar, plantear los dos cuadrantes, cuadrante 1 y cuadrante 4, plantear igual la forma de cada cuadrante, 180 grados más alfa, y el cuarto cuadrante 360 grados menos alfa. Si tienes dudas de por qué se plantea de esta manera, de nuevo, te aconsejo que veas la videoclase 1 de la actividad 5, que se llama Conceptos Básicos de Trigonometría. Bien, y ahora vamos a sustituir alfa y obtenemos nuestras respuestas. Entonces vemos que nos va a quedar teta 240 grados
mientras que en el cuarto cuadrante nos va a quedar 300 grados. Pero nos falta otra ecuación. La otra ecuación es con el positivo de raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a regresar a ello. Aquí está. En este caso, como es positivo, el seno de un ángulo, ¿en qué cuadrantes es positivo? Pues en el primero y en el cuarto cuadrante. Ahora vamos a despejar. Y nos va a quedar, en este caso, cuando lo ingresemos en la calculadora, de todas maneras te lo voy a mostrar. Ahí está, nos queda 60 grados positivo. Y como ya queda positivo y como es agudo, entonces eso ya es alfa. Entonces cuando planteemos nuestra forma de cuadrante 1 y cuadrante 2, como puedes ver a continuación, las fórmulas son las siguientes. Teta es igual a alfa en el cuadrante 1, mientras que en el cuadrante 2 es 180 grados menos alfa. Sustituimos y obtenemos nuestros valores. Y así la ecuación pues va a tener 4 soluciones. Esta viene siendo nuestra ecuación 2 y vamos a probar estas 4 soluciones. Vamos a ver si en verdad cumplen la ecuación y te voy a mostrar una forma rápida para que puedas comprobarlo. Primero, guarda el valor que quieres comprobar en tu calculadora. Por ejemplo, 240 grados. Escribimos 240. Luego vamos a utilizar esta función de la calculadora que se llama STO. Esta función STO, identifícala en tu calculadora. Hay algunas calculadoras que lo tienen como segunda función, es decir, que solamente se activa si presionas la tecla de amarillo, seguido de donde se encuentra la que nos interesa. Mientras que otras ya tienen el botón directo. Entonces vamos a presionar Shift, STO, ya activamos STO. Y a continuación picamos donde se encuentre la letra. Yo lo voy a guardar como X. Si lo hicimos bien, nos aparece esta flechita con X. Bien, ahora vamos a ponerle AC. Yo te recomiendo que siempre borres tu pantalla con AC y no con ON. Bórralo con AC. Y ahora vamos a teclear nuestra ecuación. 4 seno cuadrado de teta menos 3. Entonces escribimos 4. Entre paréntesis escribe seno. Y en este caso no va a ser teta, va a ser X. Porque es el valor que voy a ir cambiando. Cierro paréntesis. Cierro otra vez. Elevo al cuadrado. Entonces aquí ves, se escribió 4 veces el seno de X al cuadrado. Y ahora le resto 3. Le voy a dar igual. Y si me da como resultado aquí 0, quiere decir que sí cumple la ecuación. Le doy igual y me quedo 0. Ahora vamos a guardar el otro valor. Para eso vamos a volver a colocar AC en nuestra calculadora para limpiar la pantalla. Y guardamos el siguiente valor, que es el de 300 grados. Entonces va a ser 300, Shift, STO. Y enseguida el botón donde está la X. Ahora vamos con la tecla de navegación. Subimos. Le vamos a dar igual. Y si se queda otra vez como 0, quiere decir que sí lo cumple. Le damos igual. Y se quedó como 0. Entonces sí cumple. Le ponemos AC. Ahora guardamos el de 60. Shift, STO. Y donde está la X. Subimos y presionamos igual. También sigue siendo 0 si cumple. Y por último 120 grados. Shift, STO, X. Subimos, le damos igual. Y también cumple. Esto quiere decir que los 4 resultados son solución de esta ecuación 2. Y esta va a ser la forma en que vamos a estar trabajando el resto de esta clase 1, también en la clase 2 y también en la clase 3. Una vez que obtengamos los resultados, debemos de comprobar que dichos resultados sí son parte de la solución de la ecuación, porque no siempre es así.
Ya lo vamos a ver con los ejemplos de esta actividad. Bien, a continuación nos piden aquí los valores de la X, colocamos los valores de la X y vamos a platicar acerca de qué es esto de 0 y 2pi. Bien, vamos a ver el origen de las medidas de los ángulos. Hace muchísimos años, en los inicios de la humanidad, existieron dos culturas, ustedes lo aprendieron en historia, la egipcia y la babilónica. Y ellos hicieron, tal vez no grandes desarrollos a la matemática, pero sí tenían una matemática algo básica, pero era para lo que les servía en ese entonces, para la agricultura, para la construcción, y fueron los griegos que ya desarrollaron una matemática más abstracta y más formal. Vamos a platicar entonces de esto. Dice, uno de los puntos de interés más antiguos de la geometría fue la medida de los ángulos con diversos propósitos. Como les comentaba, en la cultura babilónica, ellos dividieron el círculo en 360 grados y se cree que esto lo hicieron porque 360 era la cantidad de días que tenía su calendario. Entonces fue por ello que hicieron esta división. Dice, se sabe que medían los ángulos dividiendo el círculo en 360 partes. Y no solamente de esa manera, sino que también la forma en que utilizaban sus medidas en el comercio también era con estas medidas. Por eso se le llama que el sistema que utilizaban ellos era sexagesimal, con base a 60. Dice, a las que ahora llamamos grados, en inglés degree, y denotamos con el símbolo este círculo, de modo que cada una de las partes producía un giro de 1 grado, y el círculo pues será dividido en 360 grados, como podemos ver en este semicírculo que tenemos en pantalla. Según algunos autores, esta forma de trabajar de los babilonios de forma sexagesimal, pues limitaba a aquellas personas, a aquellos matemáticos que trabajaban las cantidades pero en decimal, ya que eran sistemas completamente diferentes, por lo cual pues tuvieron que innovar la manera de medir el giro de un círculo, pero con el sistema decimal, con el sistema que utilizamos nosotros. Y eso fue el origen de los radianes. Entonces, según algunos autores, las limitaciones tecnológicas para medir giros generaron la necesidad de que se supliera la lectura de los giros por la medida de los segmentos, y con la ayuda de tablas se pudiera deducir el valor de los ángulos. Ojo, importante, ya no vamos a medir los ángulos por medio de giros, es decir, cuánto gira esta curva, sino que ahora vamos a medirlo así como medimos con nuestra regla graduada, de forma recta, ya no de forma circular. De este modo fueron las cuerdas de un círculo y no los ángulos que la determinan los objetos que sirvieron para medir los ángulos. Es decir, vamos a ver este círculo que tenemos aquí adjunto. La medida de este ángulo ya no va a ser por el giro del círculo. Es decir, ya no vamos a medir el ángulo con este giro, sino que ahora lo vamos a medir con la relación que hay con la cuerda. Entonces ya no es de forma circular, sino que ahora va a ser recta. Bien, para definir el radián se toma un círculo unitario, es decir, un círculo de radio 1, y se define a un radián como el ángulo que se produce al formar sobre la circunferencia una longitud de arco igual que al radio. Es decir, fíjate, aquí el radio mide 1 y un radián, este ángulo, vamos a marcarlo, este ángulo llamado radián es aquel ángulo que se forma cuando este arco mide exactamente lo mismo que el radio. Es decir, por eso nos marca acá que la longitud de este arco azul que acabo de pintar de rojo es de tamaño R.
Es decir, que esta longitud curva equivale en medida a esta longitud recta. Entonces a estos definimos como un radián. Y ahora la pregunta es, cualquier círculo, ¿cuántos radianes tiene en total? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Dice, recuerda que el perímetro de un círculo o circunferencia se calcula por medio de la expresión 2 por pi por radio, o 2 veces el radio por pi. Eso lo aprendimos en la primaria. Así, si el radio de un círculo es igual a 1, entonces su perímetro es igual a 2pi por 1. Es decir, 2pi unidades. Esto quiere decir que ¿cuántas veces va a haber cuántos arcos de tamaño de una unidad van a haber en este círculo unitario? Pues van a haber pues 2pi o 6.2832. Aquí lo voy a colocar en la calculadora para que lo veas. 6pi, le ponemos igual. No 6pi, 2pi, perdón. 2pi, le ponemos igual. Y vemos que es 6, o sea, van a haber 6 arcos así de exactamente 1. Y va a haber un arco que mida 0.28. Lo podemos, o sea, de manera general, ya de forma general, dice acá, dicho de otra forma, una circunferencia, un giro o una vuelta de 360 grados siempre tendrá 6 radianes completos y casi un tercio del otro. O sea, lo digo por el 0.28 porque un tercio es como 0.33. Casi un tercio de un giro. Y aquí lo podemos comprobar. Fíjate, el perímetro dividido entre el radio, como el perímetro es 2pi por radio entre r, entonces quiere decir que van a haber 2pi radianes, porque precisamente esa es la definición. Dice, se define un radián como el ángulo que se produce al formar sobre la circunferencia una longitud de arco igual al radio. Y lo que hicimos fue simplemente calcular cuántas longitudes igual al radio hay siempre en una circunferencia. Y por eso calculamos que siempre van a haber 2pi radianes en una circunferencia. Que o bien van a haber, en el perímetro del círculo van a caber 6 veces el radio y 0.28 del mismo, o un tercio del mismo. Así podemos establecer estas equivalencias. Fíjate, 360 grados, o sea, un giro completo, equivale a 2pi radianes. Medio giro, o sea, 180 grados, pues ¿a cuántos radianes equivale? Pues a la mitad, a pi radianes. Un cuarto de giro, 90 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Pues divido a la mitad 180 grados, o sea, pi, y me queda pi medios radianes. Y 45 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Pues divide el anterior entre 2 y te queda pi cuartos. Entonces, de esta manera es que los matemáticos hicieron su equivalencia. Esta medida que podemos ver en la parte izquierda, 360, 180, 90 y 45, son medidas en sexagesimal que utilizaban los babilonios. Y estas medidas, 2pi, pi, pi medios y pi cuartos, son medidas en formato decimal. Como aparece aquí, 6.28 es un formato decimal. ¿Ok? ¿Qué son las que utilizamos nosotros? Normalmente estas son las que se utilizan en bachillerato y en universidad. Por eso es necesario aprenderlas. Bien, ahora vamos a completar esta tabla estableciendo relaciones que hay entre los grados y los radianes, porque tenemos que aprender a transitar entre los grados y transitar de radianes a grados. Para eso vamos a completar la tabla. Les voy a mostrar la teoría. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio de esta parte de la tabla, cómo convertir 30 grados a radianes. Y es como si fuera una regla de 3. Para convertir una 30 grados a radianes aplica una regla de 3. Ahí te va. 180 grados equivale a un pi radián. Entonces 30 grados, ¿a cuánto equivale?
Entonces hacemos nuestra regla de 3. Recuerden, la regla de 3 directa es cruzado 30 por pi, aquí lo puedes ver, dividido entre el tercer elemento, 180 grados. Y ahora fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener este resultado de pi sextos? Ahí te va. Vas a dividir solamente lo que son los grados. Te lo voy a señalar para ser más específico. Vas a dividir solamente este valor y este otro valor y vas a mantenerlo de pi radianes. Entonces hacemos la división 30 entre 180 y nos queda un sexto de pi radianes. Si te queda en decimal, recuerda, es Shift y el botón ABC para transformarlo en fracción. Entonces nos queda un sexto de pi radianes, o que es lo mismo, pi sobre 6 radianes. Por lo tanto, podemos decir que 30 grados equivale a pi sextos. Bien, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Fíjate aquí. Aquí tenemos la que nos dieron al inicio en el texto. 45 grados equivale a pi cuartos. Pero ahora vamos a convertir pi tercios a grados. Esto lo hacemos así. También es una regla de 3 directa. Entonces 180 grados equivale a pi radianes. X grados, no sé cuántos grados, equivalen a pi tercios radianes. Entonces hacemos nuestra regla de 3, 180 por pi tercios entre pi. Y ahí está, 180 grados por pi tercios entre pi. Hacemos la multiplicación, fíjate qué fue lo que se hizo allá. Se hizo la división, 180 grados entre 3, nos queda 60. Y por eso nos queda aquí 60 pi radianes entre pi radianes, se elimina pi radianes y nos queda 60 grados. Así pi tercios equivale a 60 grados. Bien, hay una forma más sencilla de convertir que estar aplicando reglas de 3. Y ahí les va el resumen. Aquí está la forma fácil. Si quieres convertir de grados a radianes, solamente divide entre 180 y agrégale pi radianes. Es todo lo que tienes que hacer. Y aquí te muestro los ejemplos con los otros ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero convertir 120 grados a radianes, 135 grados a radianes, 210, 240, 270, 330. Te sugiero que primero lo intentes. Puedes ponerle pausa aquí, porque voy a mostrar las respuestas. 3, 2, 1. Ahí te van las respuestas. Bien. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Ahí está. Entonces, dividimos solamente entre 180. Literal, agarramos y tomamos 120 grados entre 180 grados. Le damos igual y nos queda 2 tercios. Entonces aquí está 2 tercios y le agregamos pi radianes. Y listo. Para 135 grados hacemos lo mismo. Lo puedes ver en la calculadora. 135 entre 180, 3 cuartos. Entonces va a ser 3 pi cuartos radianes. 210, ¿cómo se transforma? Pues divides 210 entre 180. 7 sextos, entonces va a ser 7 pi sextos radianes. Quiero convertir, por ejemplo, 330 grados. Bueno, 330 entre 180 nos queda 11 sextos, es decir, 11 pi sextos radianes, como puedes apreciar en esta parte. ¿Y qué pasa cuando tiene grados y minutos? Eso ya lo vamos a ver en la resolución de las ecuaciones. Pero mientras, quiero que te quedes con esta idea. Si quieres convertir de grados a radianes, solamente divide entre 180 y agrégale pi radianes. Ahora al revés. ¿Qué pasa si yo quiero convertir de radianes a grados? Aquí está mal, es convertir de radianes a grados. Pues solamente vamos a cambiar el pi radian por 180 grados y es todo. Por ejemplo, si yo quiero convertir 5 pi sextos a grados,
pues nada más voy a cambiar este pi por 180 y me va a quedar 5 por 180 grados entre 6. Le doy igual y me queda 150 grados y ya es todo. Ya lo convertí. Aquí está de nuevo. Fíjate. Entonces esta es la expresión. Literal, solamente cambié esto de pi radianes por 180 grados y ya está. Ya obtuve el valor en grados. Y así le podemos hacer con cada uno. Aclarado este asunto, entonces las respuestas de nuestros primeros ejercicios, voy a colocarlo aquí. Por ejemplo, para este primero, en radian, ¿a cuánto equivale? Hacemos aquí la cuenta. Va a ser 135 entre 180. Entonces esto es 3 pi cuartos radianes. Ahora el otro, 225 entre 180, 5 pi cuartos radianes. Y es por eso que el ejercicio nos pedía que anotemos nuestros resultados entre 0 y 2 pi. Entonces nada más nos está dando la indicación que una vez que obtengas la solución, pásalo a radianes, no lo dejes en sexagesimal. Y para el otro lo mismo. Para hacer la conversión, solamente divide entre 180. Este es 240 entre 180, 4 pi tercios. 300 entre 180, 5 pi tercios. 60 entre 180, pi tercios. 120 entre 180, 2 pi tercios. Bien, ahora vamos a resolver algunas ecuaciones de ejemplo. Vamos a resolver en total 3 ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2. No, solamente 2 ecuaciones porque ya resolvimos otras 2. Fíjate, la tarea va a ser lo siguiente. Vamos a resolver estas 2 ecuaciones con valores de 0 a 2pi. Y se te va a quedar de tarea resolver estos 3 ejercicios. Estas 3 ecuaciones. Estas 2 ecuaciones se resuelven con cambio de variable. Vamos a ver de qué manera. Aquí tenemos la primera ecuación. Vamos a resolverlo con cambio de variable. Solamente voy a ajustar mi zoom. Aquí lo tenemos. Bien, entonces ecuación 1. Tenemos la tangente cuadrada de θ menos 3. Bueno, pues vamos a aplicar lo mismo que hicimos en los ejemplos con lo que empezamos esta clase. Vamos a hacer como cambio de variable u igual a tangente de θ. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues u cuadrada menos 3 igual a 0. Ahora, esta es una ecuación cuadrática pura. La resolvemos. Cambio de lugar, sacamos raíz y nos queda más menos raíz de 3. Entonces nos van a quedar 2 ecuaciones básicas de tangente. Aquí las puedes visualizar. Regresamos al cambio de variable dado que es tangente. Para u igual a menos raíz de 3 nos queda tangente igual a menos raíz de 3. Y para u igual a raíz de 3 nos queda tangente de θ igual a raíz de 3. 2 ecuaciones básicas de tangente. Vamos a resolver la primera ecuación básica. Fíjate que aquí la tangente es tangente, nos queda un valor negativo, por lo cual pues los valores que estamos buscando van a ser aquellos donde la tangente pues tenga un valor negativo. ¿Qué cuadrantes son? El cuadrante 2 y el cuadrante 4. Entonces vamos a tener 2 soluciones. Con la calculadora calculamos tangente inversa de menos raíz de 3 y vemos que nos queda menos 60 grados. Ojo, ¿qué habíamos comentado de los ángulos negativos? Pues que le saquemos valor absoluto y ese va a ser nuestro alfa. Y ahí está, sacamos el valor absoluto y ya tenemos alfa. Por lo tanto, vamos a plantear las siguientes formas. Cuadrante 2, 180 grados menos alfa.
cuadrante de 4, 360 grados menos alfa. Sustituimos el valor de alfa, simplificamos y así, y ahora vamos a convertir a radianes. Una vez que nos quedó este valor, 120 grados y 300 grados, convertimos a radianes. Entonces hacemos la conversión, 120 en 380, 2 tercios, entonces va a ser 2 pi tercios radianes. Y 300 en 380 nos queda 5 tercios, es decir, 5 pi tercios radianes. Entonces lo haces aquí en la calculadora y nada más le agregas al escribir pi radianes. En plataforma solamente va a aparecer pi radianes y esto es lo que tú vas a anotar, el 2 tercios o en forma decimal, ya se determinará más adelante. Bien, vamos a continuar con la otra ecuación básica. Ya está. En este caso la ecuación básica es con la tangente, tangente igual a raíz de 3. La parte positiva igual, tangente inversa nos queda 60 grados y como ya es un ángulo agudo positivo, pues es la que vamos a utilizar en las formas. La tangente ¿dónde es positiva? Pues en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Al momento de sustituir, pues nos quedan estos valores, 60 grados y 240 grados. Entonces la respuesta, si lo convertimos, si lo dividimos entre 180, nos va a quedar pi radianes y 4 pi tercios. Creo que está mal, vamos a verificarlo. Va a ser 60 entre 180. Sí, es pi tercios. Entonces aquí le faltó 1, la fracción, y entre 3. Ahí está. Entonces debe ser pi tercios radianes y aquí 4 pi tercios. Bien, ahora vamos a comprobar nuestras respuestas. Vamos a ver si todas cumplen. Nos ayudamos de la calculadora y tenemos dos maneras de comprobarlo. Podemos utilizar nuestra calculadora en sexagesimal. ¿Cómo sabemos que está en sexagesimal? Arribita de nuestra calculadora aparece una letra D. Ubícala, observa tu calculadora. Debe de aparecer una letra D. Eso quiere decir que está en formato sexagesimal porque está en degree. Ahora, podemos comprobarlo utilizando los radianes. Fíjate, primero lo voy a comprobar con sexagesimal y ahorita te muestro cómo comprobarlo con radianes. Entonces regresamos a estos valores que nos quedaron. Guardamos 120 grados. 120 lo guardamos. Shift STO X. Ponemos AC. Ahora escribimos la ecuación. La ecuación es entre paréntesis tangente de X. Cierro paréntesis. Cierro otra vez. Al cuadrado menos 3. Si al darle clic me queda 0, entonces quiere decir que sí cumple la ecuación. Entonces le damos igual y sí cumple la ecuación. Ahora vamos a verificar el de 300 grados. Ponemos 300, Shift STO X, subimos y le damos igual. Y también nos queda 0, entonces también cumple. Vamos con la siguiente, 60 y 240. Para 60 aplicamos el mismo comando, lo sustituimos y vemos que nos sigue quedando 0. Y para 240 sustituimos y vemos que también nos queda 0. Entonces con esto ya aseguramos que todas son solución. Entonces eso pondríamos como respuesta final. Todas estas son la solución. Ahora les comentaba cómo guardar este valor en radianes. Fíjate, le voy a poner AC a mi calculadora. Y donde dice modo, vamos a presionar. En esta calculadora que es semi avanzada, pues me aparece este menú. En tu calculadora te va a aparecer 3, o sea, si es de las antiguas te va a aparecer 3 formatos. Te va a aparecer comp, SD y reg.
Pícalo otra vez y te aparece deg, rad y gra. Entonces vas a seleccionar la opción 2, la de rad. En esta calculadora el formato sale así. Le tienes que presionar Shift y luego modo. Y vemos que aparece, aquí está el botón de rad. Cuando elegimos el botón de rad, al presionar el que nos indica en la calculadora, se nos activa, ya se nos borra en la pantalla el botón de la D y se nos activa el botón de la R. Eso quiere decir que ya está en modo radian. Y ahora vamos a guardar este valor de 2 pi radianes. Esto lo guardamos así. Podemos escribir 2 pi entre 3, aquí está, 2 pi radianes. Y ahora presionamos Shift, STO y X. Ya lo guardé. Y ahora en la misma ecuación que teníamos tecleado, lo sustituimos y vemos que cumple la ecuación. Entonces son dos maneras de comprobar. Puedes comprobarlo con los valores en sexagesimal que te quedaron, o puedes comprobarlo configurando tu calculadora en radianes y utilizando los valores en radianes para sustituir. A mí me gusta más comprobarlo con sexagesimal, ya que tengo que escribir menos o tardo menos en escribirlo. Entonces voy a poner aquí Shift, modo, y voy a utilizar el degree, que es el 3. Y ya está en modo radian. Bien, vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es 2 veces el seno de el triple de teta. Y a eso se le resta 1. Bien. Entonces, para esta ecuación, siempre que nuestro ángulo sea diferente a teta, o sea, diferente al ángulo simple, vamos a hacer cambio de variable. Entonces, aquí la intención es que veas en estos dos ejemplos cuándo se realiza cambio de variable y cuándo no. Entonces, en el primer ejemplo vimos que se realiza cambio de variable cuando tiene forma cuadrática. Por eso se cambió la U, la tangente por la U. En cambio aquí vemos que no hay algo al cuadrado, sino que es el ángulo que es diferente. Ya no es solamente teta, sino que es alguna expresión que tiene teta o que tiene un ángulo. Entonces vamos a hacer el cambio de variable. U es igual a 3 veces o el triple de teta. ¿Por qué no abarca el menos 1? Porque en matemáticas se da a entender que cuando no se escribe los paréntesis, solamente afecta a inmediatamente lo que sigue. Y si no queda claro, es cuando agregamos los paréntesis. Entonces aquí se da a entender, así como coloqué los paréntesis, es el doble del seno del triple de teta menos 1. Pero si yo le quito los paréntesis, se da a entender lo mismo. Para que abarque el menos 1 dentro de la ecuación, tiene que estar así escrito. 3 teta menos 1. Recuerda que el positivo o el negativo sirve como una coma en matemáticas. Separa expresiones matemáticas. Por eso es que no lo abarca. Entonces, U es igual al triple de teta. Hacemos el cambio de variable y nos queda 2 veces el seno de U menos 1. ¿Y que sigue? Despeja. Este pasa sumando, el 2 dividiendo. Y nos queda que seno de U es igual a 1/2. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues resuelve la ecuación. Imagínate, o sea, el cambio de variable te cambia el ejercicio prácticamente. Ahora te vas a concentrar en resolver este ejercicio y no vas a regresar al cambio de variable hasta que lo hayas terminado de resolver. Entonces cambiamos de lugar, calculamos seno inverso de 1/2. Ojo, aquí nuestra calculadora sigue en grados, entonces nos va a dar el resultado en grados. Si lo dejamos en radianes, lo que nos arroje aquí va a ser el valor, pero en radianes. Entonces nada más ahí a los ajustes para configurarlo en degree. Bien, entonces nos quedó 30 grados. Y así como es 30 grados, pues ese ya es nuestro alfa. Ahora recuerda que esta es una ecuación trigonométrica básica de seno
y como está igualado a un ángulo positivo, bueno, a un valor positivo, pues va a tener dos soluciones, una en el cuadrante 1 y otra en el cuadrante 2. Entonces utilizamos las formas del cuadrante 1 y del cuadrante 2 y así obtenemos que la solución es 120 grados y 150 grados, que en radian equivale a 2 pi tercios y 5 pi sextos. Ahora vamos con la otra. Bueno, vamos a regresar ahora al cambio de variable porque no hay otra ecuación que hicimos. Entonces regresamos, una vez que tenemos estos dos valores, vamos a regresar a nuestro cambio de variable. Ahí está. Regresamos a nuestro cambio de variable. Recuerda que fue u igual al triple de teta. Como u equivale a 2 pi tercios, entonces al cambiar la u por el triple de teta nos queda esta ecuación. El triple de teta es igual a 2 pi tercios radianes. Cambio de lugar, pasa dividiendo. Luego hacemos sándwichito. Y nos queda 2 pi novenos. Y ya está. Ahora lo mismo hacemos con la otra ecuación. Cambiamos, hacemos el cambio, regresamos al cambio de variable. El triple de teta es igual a 5 pi sextos. Dividimos entre 3. Y así nos queda 5 pi 18avos o 5 pi sobre 18. Y ahí está. Aquí tenemos nuestros valores en radianes. Y ahora pues, lo que sigue es comprobar estas respuestas. Es importante que las comprobemos. Recuerda, aquí nos quedaron dos valores y aquí otros dos valores. Me faltó adjuntar estos dos valores, pero vamos a comprobarlo. ¿De qué manera lo vamos a comprobar? Vamos a guardar el primero. El primer valor es 2 pi tercios. Entonces, le pongo AC. Configuro mi calculadora a radian 4. Ah, mentira, no son estos. Son estos los que nos quedó. Yo me estoy equivocando. Estos que nos quedaron porque estos son los del anterior. Este ya es la respuesta con la transformación. Entonces, disculpen, es esta que vamos a considerar. Entonces va a ser 2 pi novenos y 5 pi 18avos los que vamos a tomar. Va a ser 2 pi. Ahí voy a volver a escribir. 2 pi entre 9. Lo guardamos en la X. Ahora escribimos la expresión. Va a ser 2 veces el seno del triple. En este caso va a ser de X. Cierro paréntesis. Le pongo menos 1. Y si le doy igual y me queda 0, quiere decir que sí es parte de la solución. Le doy igual y fíjate, me quedó menos 1 más raíz de 3. Esto quiere decir que esto no es solución. Vamos a revisar el otro. Ahora vamos a guardar 5 pi sextos. 5 pi sobre, no sextos, 18 sobre 18. Le damos Shift, STO y la X. Subimos, le damos igual y sí nos queda 0. Entonces esta sí es solución. Entonces de los dos valores que nos quedaron al momento de regresar al cambio de variable, solamente uno cumple la ecuación, el otro no. Y eso es parte de la argumentación de la respuesta correcta. Ese análisis es necesario realizarlo. Entonces, como pi novenos no cumple la ecuación, entonces solamente la ecuación tiene una solución. 5 pi sobre 18. Y ya está. Mientras aquí tenemos la solución completa. En la descripción te voy a dejar este material para que lo consultes por si quieres revisar a fondo el ejercicio o si te gusta tomar la nota primero y luego tomar la clase. Adelante, pero si es necesario pues que escuches la explicación, pues como viste pues platicamos de muchos detalles de la actividad. Si te gustó la clase, suscríbete, dale like. La intención es hacer videos de toda matemáticas de nuestra preparatoria para que tú lo puedas consultar en cualquier momento si no soy tu maestro
O si estás en un grado universitario y quieres repasar lo que viste en preparatoria, pues también. Ok, entonces un saludo y nos vemos en la siguiente videoclase. Bye.